¿Se oye? Sí. Bueno, buenas tardes. El título de la charla de hoy ya la conocéis, es creo que pone el futuro, ¿no? De la sanidad pública. Yo voy a hacer de presentador, del moderador, que como se dice siempre no necesita presentación, pero bueno, voy a explicar por qué, porque en este caso yo creo que es así. Pero en primer lugar lo que voy a comentar es que en el programa que tenéis de antes, figuraba otro ponente que era Carlos Ponte. Yo quiero pedir disculpas en su nombre porque por problemas familiares no puede estar aquí. Y eso me introduce en un agradecimiento especial a Ángel, porque yo creo que si diciéndoselo hace poco tiempo, el ofrecerse me parece que es un mérito especial que tiene, aparte de los otros muchos que tiene en el currículum. Yo creo que el haber aceptado una charla en tan poco tiempo, yo creo que es un mérito especial. Bueno, como digo, se dice siempre que el ponente es el mejor, que es el más capacitado. Yo creo que en este caso tenemos datos del currículum de él que lo demuestran. Yo creo que eso no hay ninguna duda. Yo podría citar una larga serie de títulos. Él es especialista en salud pública, tiene esa especialidad y en medicina preventiva y se ha formado en distintos sitios. Tiene una amplísima experiencia, tiene un bagaje de formación amplísimo, pero yo quiero destacar otras dos cosas. Una, que no solamente tiene un bagaje teórico importante, sino que ha ejercido, es decir, él ha ejercido esa función, la función en la práctica, porque ha tenido varios cargos, entre ellos director regional de salud pública aquí. Yo creo que no es lo mismo leerse libros y formarse a nivel teórico como luego plantearse lo que es el reto diario de la gestión, y eso es una experiencia, y además una experiencia aquí en Asturias. Y la otra cuestión es que es un hombre de casa, es decir, es un hombre que, además de ser médico y de tener esa formación, ha trabajado durante años en el área de salud de Izquierda Unida, y yo creo que es un mérito excepcional porque dada la capacidad y la influencia que tenemos en el área de salud de Izquierda Unida, yo creo que eso es un mérito especial también, ¿no, Ángel? Entonces, bueno, yo no quiero restarle más tiempo a él, que yo creo que nos va a comentar una serie de cosas, pero únicamente destacar una última cosa. Destacar el equipo organizador de las charlas de Izquierda Unida. Es un equipo tan potente que prevé con antelación la oportunidad de las charlas. Yo creo que en este caso ha acertado plenamente. Fijaros qué de actualidad está esta charla. Yo creo que además de la cuestión general del futuro de la sanidad pública, en este caso es especialmente importante porque estáis viendo lo que está pasando. Pero yo sin más te cedo aquí la palabra y espero que haya luego un coloquio amplio para comentar todos estos temas. Bueno, muchas gracias a los organizadores, a la alcaldesa. Probablemente lo decimos con mucha frecuencia, ¿no? El coloquio será lo más interesante. En este caso yo creo que sí. Por lo tanto, la intervención que voy a hacer se va a limitar exclusivamente a construir un pequeño tablao en el que yo creo que poder después discutir o dialogar en torno a lo que os preocupe o a lo que no tengáis claro. Voy a empezar por el in medias res, ¿no? En el medio de las cosas, como quien dice. De Guindos, el ministro de Economía, dijo hace unos días, se preguntó retóricamente, ¿cómo vamos a dejar que un rico use gratis la sanidad pública? Al día siguiente, en una nota que sacó Presidencia del Gobierno, habló de que había que reducir 10.000 millones entre sanidad y educación, 7.000 para sanidad, y hablaba de que necesitábamos evitar duplicidades, que había que mejorar la organización y que había que mejorar la eficiencia. Y claro, la mejor manera de hacer todo esto es quitar 7.000 millones de euros de la sanidad. Al día siguiente Montoro declaró en Radio Nacional, creo que era Radio Nacional, pero claro que sí, que todas estas cosas había que meterlas en cintura porque había abusos en la sanidad. Y la ministra de Sanidad, Mato, dijo al día siguiente
Montoro dijera esto de los abusos, que la sanidad era insostenible. Yo creo que cualquier persona que esté un poco al tanto de la información ha leído en columnistas, en editoriales, en artículos, en informaciones, que la Unión Europea está más preocupada en este momento por el gasto autonómico que por el gasto del Estado, ¿no? Del gobierno central, y que quiere ver embridado ese gasto, el gasto autonómico. El gasto autonómico es esencialmente sanidad y educación. Bueno, pues estos 5 elementos, estas 5 referencias, que son de la prensa diaria, dibujan un escenario en el que yo creo que por estas razones y por otras muchas que se podrían comentar, hacen evidente el hecho de que existe una ofensiva contra la sanidad pública tal como la conocemos. Yo creo que la primera premisa de la que podemos partir para poder entrever el futuro de la sanidad pública es que hay una ofensiva explícita para cambiar la sanidad que ahora tenemos. Y esto probablemente es hasta bueno, ¿no? A la sanidad le hacen falta muchos cambios. Bien, nos van a cambiar entonces la sanidad. Y la prueba del 9 de que efectivamente hay que cambiar la sanidad es que las comunidades autónomas, que son las que prestan los servicios sanitarios, no pueden pagar la factura a final de año. Este es el elemento argumental esencial. Vivimos por encima de nuestras posibilidades, como tantas veces dicen, argumentando en el proceso de esta crisis que llevamos 3 años padeciendo. Las comunidades autónomas efectivamente tienen problemas para pagar la factura sanitaria a final de año. Probablemente la que más problemas está teniendo es la catalana, pero Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, la mayoría de las comunidades autónomas tienen problemas importantes de liquidez para hacer frente al gasto sanitario a final de año. Asturias menos que otros, pero también tiene problemas serios. Y este hecho, el hecho de que las comunidades autónomas no tengan dinero y por lo tanto tengan que recurrir a diferentes maniobras para disimular o traspasar al año siguiente, desplazar esos gastos que no pueden pagar, este hecho está, digamos, avalando permanentemente el discurso del gobierno y de la derecha. ¿Veis cómo hay que tocar la sanidad? Porque la sanidad es insostenible. Entonces, como las comunidades autónomas no pueden hacer frente a lo que gastan en sanidad, ¿qué cosa más razonable dice el gobierno que recortar? Pues hay que recortar gastos, ¿no? Es decir, hay que dejar de gastar, de emplear recursos en aquellas cosas para los que no tenemos dinero. España va a gastar este año entre 60 y 70.000 millones de euros en sanidad. Es mucho dinero. Entre 60 y 70.000 millones. Pero, con esta operación de Montoro y de Guindos estos últimos días, ahora van a recortar 7.000 millones. 7.000 millones es más de 1 billón de las antiguas pesetas. Es el 10% del gasto sanitario del país. Y este recorte se da en el marco de un sistema que ha visto cómo en el 2010 se disminuía el sueldo de los trabajadores de la sanidad, que seguía congelado en 2011 y va a seguir congelado en 2012, y cómo a lo largo de 2011 se rebajaban los precios de los medicamentos, que es una partida importante de gasto sanitario. Entonces, resumiendo, estos señores nos van lanzando mensajes. Yo he cogido aquí unos pocos, pero hay muchísimos y todos en el mismo sentido, ¿verdad? El despilfarro, la gente va al médico y no tiene por qué ir al médico, la gente saca medicación que luego no utiliza, en las casas hay botiquines. Hay toda una serie de afirmaciones, de letanías, de mantras que la derecha mediática, la derecha académica, incluso la derecha académica y por supuesto la derecha política utiliza sistemáticamente para crear una imagen que es que somos un país que está derrochando el dinero en sanidad, que somos una población irresponsable que no sabe utilizar adecuadamente los servicios sanitarios y que por tanto las comunidades autónomas al final de año no tienen dinero para pagar la factura sanitaria.
En consecuencia, hay que meter en cintura a esta población gastiza y a este sistema sanitario ineficiente. Y de ahí viene el tema de los abusos, etcétera, etcétera, ¿no? Bien. Entonces ahora la pregunta es, bueno, ¿realmente gastamos mucho? La sanidad española es una sanidad realmente desbocada, gasta mucho dinero. Coño, y uno analiza los cuadros internacionales y resulta que no. Que ni en términos de porcentaje del Producto Interior Bruto, ni en términos de gasto por persona, estamos entre los países que más gastan en el mundo, ni mucho menos. Si nos comparamos con la Europa de los 15, con la Europa de los 27, o con la OCDE, resulta que nosotros estamos en los puestos de abajo. Es decir, nosotros gastamos en sanidad menos de lo que nuestra riqueza debería de permitirnos gastar. Por lo tanto, la primera afirmación de que España gasta demasiado en sanidad, de que vive por encima de sus posibilidades, es falsa. No solo gastamos poco en sanidad, poco en términos comparativos, en términos absolutos son unas cantidades muy importantes, pero en términos comparativos gastamos relativamente poco, en cualquier caso, menos de lo que nuestra riqueza nos debería de permitir gastar en sanidad. Y abusamos de la sanidad, es decir, los ciudadanos van al médico de primaria, al médico de especializada, tienen ingresos, intervenciones, etcétera, etcétera, con más frecuencia, hacen un uso más intensivo que los alemanes o los franceses o los italianos. Coño, pues tampoco. En términos generales, nosotros utilizamos los servicios sanitarios de una forma muy razonable, con algunas características peculiares, pero de una forma muy razonable. Es decir, la acusación de que los ciudadanos abusan del sistema sanitario es falsa. Uno de los argumentos de la nota de presidencia del gobierno era evitar duplicidades. Bueno, pues es que no hay duplicidades en el sistema sanitario. El sistema sanitario está transferido y tiene una red más o menos extensa, más o menos ajustada a las necesidades de la población, pero no existen duplicidades. Y aquí los hospitales son los hospitales y los centros de salud son los centros de salud. No hay 2 redes, 3 redes, 4 redes, no hay una red sanitaria de la autonomía, otra red sanitaria del Estado y otra de las corporaciones locales. Hay una sola red y esa red es bastante eficiente en términos macro y no hay duplicidades, que es uno de los argumentos que se utilizan cuando se ataca al modelo autonómico y se hacen votos por una nueva centralización, como la que propuso Esperanza Aguirre antes de ayer, me parece que fue, ¿no? De hecho, el sistema sanitario español, y esto yo creo que todos deberíamos de tenerlo claro y compartirlo con los demás, con los ciudadanos, es extraordinariamente eficiente. Es decir, es uno de los sistemas en el mundo que más da a más gente de la manera más equitativa por menos dinero. Y cualquier sistema sanitario que tenga otro planteamiento de financiación y distribución probablemente es más caro y más injusto. Por lo tanto, tenemos una auténtica joya que es propiedad de todos, que es propiedad pública y que independientemente, y luego ya lo veremos más adelante al final de la charla, independientemente de que internamente haya muchísimas cosas que mejorar, eso no lo niega nadie, hay muchísimas cosas que mejorar, pero es un sistema extraordinariamente eficiente en términos macroeconómicos. Está extraordinariamente bien distribuido territorialmente, con lo cual permite una accesibilidad muy buena para los ciudadanos, tiene una cartera de servicios extraordinariamente amplia y tiene unos niveles de seguridad y calidad muy buenos, en términos generales. Esto no significa que yo no tenga una prima que tuvo una experiencia desgraciada en el Hospital Central o en el Centro de Salud. Por tanto, tiene una enorme macroeficiencia. Insisto, lo que no significa que no haya muchas cosas que cambiar o que mejorar. Bien. Si esto es así, si todos estos argumentos no se sostienen, ¿por qué